En conversación con el podcast Somos Rentable, el exdirector de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, realizó una dura crítica al presidente Gabriel Boric y denunció una trampa, como dijo, para que él saliera del organismo, apuntando al Partido Comunista y a la ex candidata presidencial Janet Jara. Vamos a abordar este tema, estos dichos. Estamos justamente con el exdirector de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Javier, un gusto, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Gracias, muy bien, Nicolás. Bien, interesante, importante también abordar en esta conversación que sostuvo en esta entrevista en el podcast Somos Rentable. Hablaron de varios temas, es bien amplio, habla también de la vida que lleva desde el mundo privado, nuevamente, luego el Servicio de Impuestos Internos, pero ha llamado la atención y ha sido bien comentado los dichos con respecto a su salida. Yo recuerdo que cuando hace público y presenta su renuncia al presidente de la República, usted hablaba de una autocrítica en términos de que podría haber hecho las cosas mejor, recordemos, tras conocerse en este reportaje de TVN sobre el no pago de contribuciones, y que de haber apurado un poquito la máquina del servicio para regularizar su situación, que usted quería regularizarla. Ahora, en esta conversación usted va varios pasos más allá y apunta al Partido Comunista y que las manos del Partido Comunista estaban en esta trampa. ¿Por qué? Mire, obviamente que no tengo pruebas, pero es un hecho que yo desde que llegué al servicio le insistí a la subdirectora de evaluaciones de ese tiempo que utilice la información que yo había mandado como 6 años antes para que me actualice el catastro de mi propiedad de Aculeo. Y no lo hacía. Siendo usted el director ya del servicio. Claro, yo siendo director. Y no lo hacía, se demoraba, que se le habían perdido toda la información que mandaron no solo yo, sino que 60.000 personas más. Siempre había demora. Y por otras razones yo le pedí el cargo a la subdirectora porque no estaba funcionando bien la subdirección. Y nombré a otra persona a quien también le pedí lo mismo. Ahora, es todo público al interior de evaluaciones que yo quería que ellos... Porque uno no puede pagar contribuciones si es que Impuesto Interno no hace los cálculos. Claro, para tener la cifra actualizada que se tiene que pagar. Claro, recuerdo, de hecho lo comentó en esta entrevista, en este reportaje que nosotros emitimos en su minuto. Claro, ¿por cuánto pago? ¿Dónde lo pago? ¿Cuál cuenta? No, Impuesto Interno tiene que sacar las cuentas. De hecho, yo recién después que salí, finalmente lograron permitir que yo pagara. Bueno, el hecho es que la persona, entiendo que la subdirectora era de ese partido, había varios dirigentes de los funcionarios que eran de ese partido y fue la candidata de ese partido, la Janet Jara, la que rápidamente pidió mi renuncia. Después pasaron algunas horas. Perdón, para que siga, siga y de ahí vamos detalle a detalle, que me interesa eso. No, y después los funcionarios, los dirigentes con quien yo tenía muy buena relación y muy fluida la relación, de repente sacaron declaraciones que claramente querían que me fuera y tuve una reunión con ellos final muy fría, que no se relacionaba con lo que me estaban diciendo 24 horas antes. Entonces, yo no tengo las pruebas, pero muy curioso. Usted dice que es curioso, pero que no tiene las pruebas. Y quiero volver a ese punto en el inicio de la conversación, Javier, porque usted habla del Partido Comunista de esta trampa. Habla de la candidata presidencial en su minuto, Janet Jara, que en un minuto estuvo en el Servicio de Impuestos Internos, no cuando usted en este periodo fue director, evidentemente, pero que habría de alguna manera generado una estrategia, una estratagema para perjudicarlo, no sé si entregando el dato o no acelerando la situación para que estuviera bien como director usted. Bueno, o sea, que primero fue una denuncia interna. Y esa denuncia interna se hizo al propio canal de TVN. Eso fue reconocido por autoridades de TVN. Entonces, el dato salió. Entonces, en vez de arreglar mi situación como yo tanto se los pedí para poder pagar, ellos hicieron lo contrario, no lo arreglaron,
y fueron a decirle, a hacer una denuncia a TVN. Sí, solo por, Por la, eso digo, solo por la alusión, dejar claro, y usted lo tiene claro también, de que dentro de esta trampa que usted dice, el canal no ha tenido o ha tenido una participación evidentemente en una estrategia o estratagema, para que quede clarito. bueno, fue bastante activo en participar en la denuncia. Es que era una denuncia pública, quiero volver a eso, de un director de Servicios de Impuestos Internos que había pagado sus contribuciones, en plena discusión también de, y eso podremos hablar después, de la eliminación, eventual eliminación de contribuciones. Pues, o sea, era un tema de interés público, pero Sí, no me quiero quedar con lo nuestro, evidentemente, quiero ir a lo que usted mencionó es ahí. que yo creo, es que vamos al fondo. Vamos. Lo que pusieron como gran noticia es que no había pagado contribuciones que debería haber pagado. El hecho de todo lo que yo había hecho para tratar de pagar, eso se le dio poca importancia. Pero estuvo en la conversación que usted le dio en esa entrevista a Constanza Santamaría. De hecho, Estuvo, pues. Sí, estuvo, pero en términos del énfasis que le dio ese reportaje. ¿Ah? Entonces, y yo en ese mismos meses antes había pagado impuesto a la renta, que es otro tema. Sí, sí. 180 millones de pesos. Se lo dije a la periodista, pero la periodista no lo quiso decir. Entonces, si están tratando de decir que yo soy una persona que no pago, etcétera, entonces, bueno, yo soy una sola persona. Si estoy en impuesto a la renta, uno puede declarar lo que cree que debe. En evaluaciones no se puede. Entonces, esa parte como que la sacaron, no quisieron ponerla. Ya, esa es su opinión, pero tampoco tiene prueba. Quiero dar desde el punto de vista de acá de que, de que efectivamente no estamos dentro de esta trampa. Yo personalmente hablé con la periodista y le conté de cuánto había pagado en la renta. Eso sí, tengo testigo porque estaba el encargado de prensa al lado. Ya. Pero el reportaje se enfocó en lo que fue las contribuciones. Por eso digo que se fueron a lo que les convenía para que resultara la denuncia. Ya, ok. A ver, déjeme volver, porque nos podríamos dar la vuelta y aquí, digamos, TVN no es lo relevante, sino lo que usted ha hecho en términos de acusaciones, Javier. Y en términos también de lo que habla en este podcast Somos Rentables, ¿no? De una situación que usted incomodaba a varios funcionarios del servicio por cosas que, claro, uno diría de afuera y debe ser así. De hacer mejor la pega, de hacer la pega, de salir a la calle a fiscalizar, de también meterse, y creo que esto también es relevante, en situaciones que son bien complejas, que usted destacó dentro de su balance como director de Servicios de Impuestos Internos de la unidad de crimen organizado, del desbaratar bandas, y también con un gobierno que usted dijo en esta entrevista lo apoyó re poco, desde lo que era la situación de tener carabineros para hacer las fiscalizaciones, entre otros. No está dentro de lo mismo de la trampa, voy a volver a eso, pero usted dice que ya en una crítica política el presidente Gabriel Boric fue un muy mal presidente, con inexperiencia, pero le tocó principalmente por el poco apoyo que le dieron a usted y terminó en su renuncia. No, a ver, no. Para aclararlo, no es bueno. No. El presidente Boric tuvo aciertos y desaciertos. Pero en el tema de la lucha contra el crimen, las mafias, los robos, etcétera, yo creo que es un gobierno que estuvo lejos de hacer lo que debería haber hecho. Yo creo que no fue la principal preocupación del gobierno y las cosas las hizo a media, esa es mi impresión. Yo tengo cosas de impuesto interno que puedo mostrar. Uno, que no me permitían atajar a todos los camiones que se pasaban por el lado en Angostura. Después, múltiples veces quería ir yo a Los Valledor, a La Vega, al terminal pesquero y a muchos lugares con la fuerza pública para exigir boleta, factura, y eso fue muy pocas veces lo dieron. Entonces uno dice, si sabemos que ahí están evadiendo, es millones y millones los que se están robando a través de estas mafias, y no lo priorizó el gobierno. Ya, y dentro del Servicio de Impuestos Internos, porque vuelvo al tema de la trampa, ¿usted cree que esta trampa también se relaciona con que usted estaba incomodando en términos de sobreexigir o exigir más en términos de estos puntos? Eso me lo han dicho varios funcionarios, dirigentes, mandos medios. Porque conmigo yo lo saqué a los fiscalizadores a fiscalizar en la calle. ¿Cómo van a fiscalizar solo desde las oficinas o desde sus casas con home office? Entiendo. Después, yo fui el primero
que cuando le mandé una carta a todos los que llevaban más de 6 meses sin ir a trabajar con licencias, que volvían a trabajar o los despedía. La mayoría volvieron a trabajar. Las notas eran un chiste, al igual que el resto del sector público le ponían puros 7 a la gran mayoría. Yo obligué a que pusieran notas de verdad. Los fiscalizadores no firmaban tarjeta cuando se iban. Yo obligué que Ya, no o sea, solo un desorden firmaran completo. ¿Cómo? Un desorden completo en una institución tan importante como el Servicio de Impuestos Internos. Digamos que había muchas cosas que mejorar. Ya. Yo hablaba con otros y me decían, mira, no reclame porque en otro servicio es peor. Entiendo. O sea, Ya, una cosa más del hay aparato un tema, público, sí. claro, no quiero decir, pero había muchas cosas que mejorar. Entiendo. Y quiero relevar lo que usted dijo también en alguna entrevista a su salida, porque yo sé que es relevante en lo que usted piensa. No son todos los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos No. estos que estamos apuntando, pero sí los de la No. trampa son algunos que lograron su salida porque incomodaba. Así lo entiendo yo. Claro, y en general están relacionados con los dirigentes gremiales. Y aquí aparece el Partido Que Comunista, dice usted. Bueno, varios son, y además son, la candidata Jara fue dirigente y trabajó muchos años en impuestos internos, o sea, hay muchas coincidencias. Ya, a ver, coincidencia de la candidata en su minuto, candidata presidencial, exministra del Trabajo. Pero Por favor. déjeme decir Sí. algo que es importante. Ok. Muchos de los funcionarios, ellos estaban felices saliendo a trabajar a la calle, haciendo bien el trabajo, sentían que ellos por dignidad se estaban sintiendo más seguros, más orgullosos de estar en impuestos internos. O sea, no son todos. No, sí, yo lo entiendo y por eso quería relevar también porque yo le he escuchado eso y creo que también es importante en esta conversación ponerlo en el pie, que no son todos dentro de lo que usted está planteando en esas coincidencias que se daban. Ahora, Janet Jara, vuelvo al punto y yo recuerdo muy bien y usted dice, claro, en el primer minuto en que sale esta denuncia, en que se hace pública a través de nuestras pantallas, una de las primeras que dice, deberían un paso al costado, voy a parafrasear, no tengo la frase, fue Janet Jara, candidata presidencial del oficialismo. Uno entendía también en ese punto que era la reacción política electoral del minuto, en algo que era bastante impopular, que el director del Servicio de Impuestos Internos tuviera una denuncia de no pago de contribuciones, la clásica de el poderoso hasta que llega al punto, lo voy a poner en esa línea. ¿Usted cree que va más allá en que no solamente fue el dicho tras lo conocido, sino que Janet Jara estuvo en esta trampa que usted menciona que no tiene pruebas? Mire, yo sé que los dirigentes son bien amigos de ella y se relacionan mucho. ¿Ya? Ahora, yo no sé qué llamadas telefónicas hubo en esas horas. Porque ¿qué podría haber ganado la candidata presidencial de entonces, Janet Jara, con su salida del servicio? Bueno, es que ahí, o sea, yo creo que a ciertos sectores yo los incomodaba. Por ejemplo, después la Contralora descubrió que muchos funcionarios de todo el sector público habían salido fuera del país con licencia. Y yo estaba preocupado que le hicieran sumarios a todos y ojalá que los que lo hubieran hecho mal se fueran. Entonces, claro, el hecho que yo salga después hace que las cosas se demoren y los sumarios se eternicen y todos sigan trabajando en el servicio. Javier, cuando usted dice de qué sector, que incomodaba sectores, para tenerlo claro, ¿sectores dentro del Servicio de Impuestos Internos o fuera del Servicio de Impuestos Internos? O sea, yo creo que incomodaba dentro de los funcionarios, de un sector de los funcionarios de impuestos internos, cierto. Pero también yo creo que había otros que se molestaban. Por ejemplo, nosotros restringimos mucho el permitir el inicio de actividades y timbraje que eran usados en fraude, y en fraudes muy grandes. Nosotros lo limitamos. Nosotros empezamos a cerrar muchos comercios porque no daban boleta. Las querellas por delitos tributarios subieron mucho. O sea, uno mira la cifra y de repente subieron todas las curvas. Entonces había gente que por supuesto le molestaba, porque eso significa delitos tributarios, con penas de cárcel.
O sea, de repente cambió la mano. Ya, eso incomodaba y por eso lo voy a poner en estos términos, con mucho respeto lo digo. Había que hacer a un lado a este director de Servicios de Impuestos Internos que nos quiere perjudicar en este sistema que se ha ido generando. Claro, porque además yo Lo que pasa es que estaba habla de preocupado. es importante porque habla de tentáculos que van llegando al servicio, pues. Entonces, es preocupante, es una denuncia que usted Ya, hace, pero vuelvo al tema, y bueno, con mucho respeto lo digo, pero que yo, no tiene pruebas, que habla de las coincidencias y conversaciones que ha tenido, lógico. no, pero en los sumarios del servicio hay varios funcionarios que está demostrado que ellos colaboraban con empresas y personas externas para que tributen menos y de alguna forma cobraban por eso. O sea, que había Sí, colaboración, ya. unos muy poquitos, pero ahí también nosotros fuimos muy duros en hacer los sumarios y aplicar las sanciones. Después de su salida, Javier Echeverry, lo que usted trató de imponer en el Servicio de Impuestos Internos y que dice generó incomodidad y termina con esta trampa, ¿se volvió a foja cero en conversaciones que tuvo, me imagino, con funcionarios, ya siendo usted ex director del Servicio de Impuestos Internos? ¿Cambió en algo? ¿Se mantuvo? ¿Se retrocedió en esa lógica? Bueno, habría que mirar las cifras, porque si uno miraba las cifras, por ejemplo, de la recaudación de IVA, uno veía que tenía una cierta tendencia y cuando llegué yo a los pocos meses empezó a subir, más allá del crecimiento del consumo. Y entiendo que la recaudación del año pasado no estuvo tan buena, o sea, parece que al final no estuvo tan buena. Entonces, es Ahora, muy la sensible. directora de presupuestos dijo que hay que ver el tema del cálculo de proyección en términos de el impuesto de primera categoría más por esa recaudación. Claro, pero Que, es cierto, pero esto usted lo puede ver históricamente. Gran parte de la recaudación es porque la gente voluntariamente paga los impuestos en las fechas que corresponden. Cuando digo voluntariamente es porque ellos lo hacen, porque corresponde, pero también lo hacen porque los pueden sorprender si mienten y pueden sancionarlos si mienten. Entonces, si hay una sensación de que el impuesto interno está controlando más, la gente se cuida de declarar mejor sus impuestos, y si hay una sensación de que ahora se acabó el peligro, bueno, algo baja la recaudación. Eso entiendo. ha pasado muchas veces. Javier Echeverry, nos quedan unos minutos, pero quiero ir también a lo que usted ve desde afuera, ya en el ámbito privado nuevamente, pero con la experiencia de 2 periodos de Servicio de Impuestos Internos. Recordando también que usted llega en este último periodo desde la alta dirección pública, más de 90 candidatos y es designado por el presidente Boric. No era un cargo de confianza, para recordar ese punto también, importante. Hay un cambio de gobierno ahora. Le pregunto muy en simple, muy en concreto. ¿Usted cree que el futuro gobierno, ante las denuncias que usted dice, ante estos tentáculos que incomodaban en el servicio, apunta a los partidos oficialistas como el Partido Comunista, tendría que hacer, pido respeto a la institución, pero una limpieza el nuevo gobierno sobre esto? No, no. La palabra limpieza no me gusta. Es muy dura, pido disculpas por eso, pero es No, no, no. para ser directo. Es inexacto. Ok. Yo creo que se habla mucho de que para mejorar el sector público hay que sacar no sé cuánta gente. No es así. Uno tiene que tener directivos que sean eficientes, que quieran hacer la pega y que quieran dirigir la institución a que todos hagan la pega. Eso es lo necesario. Yo no puedo creer que un gobierno que salió en parte porque va a luchar contra la delincuencia y contra las mafias, no tenga un director de impuesto interno o directora de impuesto interno que tenga fuerza y evite la burocracia, hacer las cosas a medias, la flojera. Y yo creo que la gran mayoría de los funcionarios van a responder bien. Javier Echeverry, Entonces el problema nuevamente. no es de limpieza, es de liderazgo. Hacer cumplir lo que se tiene que hacer, digamos, lo entiendo así. Obvio. Mire la Contralora. La Ya, Contralora en pero ¿cómo realidad evitamos que se generen
una trampa de un sector incomodado por quien sea director o directora del Servicio de Impuestos Internos, como usted denuncia? Mire, yo creo que, que va a haber con el gobierno de José Antonio Kast, yo creo que va a haber mucha gente haciendo muchas trampas. Y lo importante es que el presidente y sus ministros mantengan el rumbo. Si a la primera trampa se asustan y caen en ellos también en la trampa, yo creo que el presidente Kast no va a poder cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Javier Echeverri, agradecerle nuevamente el tiempo y conversar con nosotros esta tarde en Canal 24 Horas. Javier, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Placer.